¿Cuántos están alegres por estar en este lugar? Amén. La verdad que es un gozo, ven, cuando nos dirigimos a este lugar para venir a buscar de Dios, de venir a buscar de su presencia. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Es un servicio dirigido por los varones y es una bendición el poder estar en este lugar y en esta hora pues poder compartir el consejo de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor, así que les invito a que vayamos y busquemos ahí en Segunda de Crónicas en su capítulo 20. Cuando lo encuentren, espero un amén. Y vamos a estar leyendo unos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Te damos gracias, Padre, que estás en gloria, bendito Dios, en esta hora. Gracias por la bendición de estar en este lugar. Gracias por el privilegio que me permite de poder compartir tu palabra, Señor amado Dios. Pidiendo de lo alto, Dios mío, que deposites de tu gracia, de tu favor sobre mi vida, eterno Padre, dando la sabiduría para poder compartir tu palabra, que es vida a nosotros, eterno Dios. Glorifícate en la vida de cada uno, Dios mío, bendito Padre, y que esta palabra, el consejo que tú tienes, Señor amado Dios, sea depositado, Señor bendito Padre, en esos corazones sedientos, y poder, amado Dios, poner por obra tu palabra bendita, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos leído aquí en estos versículos una batalla, la cual sigue narrando el capítulo 20. Pero si se dan cuenta, ahí en el versículo 1 dice: pasadas estas cosas. Y cuando nos preguntamos nosotros y decimos pasadas estas cosas, ¿de qué se trata? O sea, de que hay un trasfondo de lo que ha surgido anteriormente. Y vemos el trasfondo de la vida de Josafat. Vayan al capítulo 17 y vamos a ver ahí cómo la escritura nos habla acerca de Josafat. Dice el capítulo 17: reinó en su lugar, dice, Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, después que muere su padre, Asa, ¿verdad? Le toca a Josafat dirigir al pueblo de Israel. Luego dice el verso 2: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo, dice, con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó, dice, a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel.
Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Si vemos el verso 12, dice: iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Como Dios lo empieza a exaltar y lo empieza a prosperar a este hombre. Pero cuando vamos al verso 13 dice: tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos, según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Adnás, y con él 300,000 hombres muy fortalecidos. Después de él el jefe Johanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josafat, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cómo Dios había engrandecido a este hombre? Estaba más que bendecido. Y cómo él se iba cada día, era prosperado, como dice la palabra de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 18, hermanos, este capítulo narra algo en lo cual surge y se relata el nombre de alguien más, además de Josafat. Y vemos el capítulo 18, verso 1, cuando dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria, dice, en abundancia. Pero dice: y contrajo parentesco ¿con quién? Con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Le hace una pregunta. Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Aquí hay un conflicto grande. El rey de Israel le hace la invitación a Josafat para que juntos vayan y peleen esta batalla con este grupo, con esta ciudad de Ramot de Galaad. Pero vemos en el verso 4, dice: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Verso 6. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? O sea, de que este hombre acá, él quería ir a la guerra, ¿sí? Pero no había consultado a Dios.
dice que solamente había reunido a todos estos profetas y todos le habían animado y le habían dicho, vamos a la batalla. Pero vemos acá más adelante cuando dice de que Josafat le dijo y le hace la propuesta si hay algún profeta más, para consultar si era posible ir a la guerra. Pero vemos de que algo maravilloso en esto, hermanos, en este capítulo que narra la historia de estos dos reyes, de cómo ambos totalmente diferentes uno del otro, porque uno está actuando en su deseo carnal, mientras que el otro le está pidiendo la dirección a Dios. Josafat le está pidiendo la dirección, si es necesario, si es posible, que Dios dé luz verde para poder hacerlo. Pero dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar, dice, a Jehová, mas yo, dice, le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. ¿Se imaginan? Él está dándose a conocer de que el profeta al cual se encuentra en ese lugar le trae profecías que no le agradan a él, pero era un profeta de Dios. Mientras que Josafat está pidiendo la dirección a Dios, si es posible, si es necesario, que sea Dios quien les dé la dirección para poder hacerlo. Y aquí surge un enfrentamiento en el cual, hermanos, si se sigue leyendo más en este capítulo, Acab muere. Llega el punto en que muere porque él mismo dice más adelante de que él se vistió para ir a la guerra, mientras que Josafat vestía sus vestiduras de rey. Y cuando quisieron atacarlo, él dijo quién era. Y dice que le oró y le clamó a Dios. Y dice que Dios lo guardó. Qué maravilloso, ¿va? Cuando vinieron para atacarle, dice la palabra de que Josafat clamó a Dios y Dios lo libró. Qué maravilloso, hermano, cuando podemos depender del Señor nosotros y cuando se presentan situaciones adversas, poder mantener dentro de nuestro corazón de que quien gobierna nuestra vida es Dios, que ya no somos nosotros, sino que todo lo hemos puesto en las manos de Dios para que sea Él quien dirija nuestra vida. En otras palabras, qué precioso es depender de Dios solamente, hermanos. Por eso cuando vemos allá el capítulo 19 y vemos el verso 9, dice la escritura de que Josafat nombró a jueces para que ellos pudieran estar dirigiendo las necesidades que había en el pueblo, de cómo ellos iban a administrar las necesidades de parte de Dios. Pero dice el verso 9, y le mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En otras palabras, podemos ver, hermanos, de que este varón tenía temor a Dios. Josafat tenía temor a Dios, sabía quién era Dios. Por eso él les encomienda cómo deben de ser su carácter, su temperamento, su forma de ser a los jueces, diciéndoles de esa manera en ese verso 9, cuando les dice que tienen que hablar con la verdad, que tienen que hacer con un corazón íntegro. Y cuando hablamos de un corazón íntegro, hermanos, es de hablar con un corazón transparente delante de Dios y delante de los hombres. Amén. La integridad es algo muy esencial en la vida del creyente, porque es en la integridad donde podemos ver en la vida del creyente su comportamiento dentro y fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela y donde quiera que vayamos.
tenemos que ser los mismos. Tiene que haber una transparencia. No solo en la iglesia me porto como un angelito, pero ya fuera de la iglesia ya somos otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que, mantener esa integridad delante de Dios. Por eso vemos en este verso cómo el varón que vive esta palabra buscará siempre lo mejor para sus oyentes, para que Dios respalde lo que se hace y de igual manera sean bendecidos. Ese era el propósito por el cual este hombre, este rey, Josafat, había escogido reyes, pero les había indicado la forma en cuanto a su comportamiento, cómo tenían que identificarse. Por eso, hermanos, qué maravilloso es cuando la vida del creyente se da a conocer, cuando hay un temor a Dios, cuando somos gente que habla la verdad y no la mentira, y cuando somos de un solo corazón íntegro delante del Señor. Amén. Por eso vemos en el verso 10 cuando dice: en cualquier cosa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, dice, no pecaréis. Y el verso 11 dice: y aquí el sacerdote, dice, Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Y dice: esforzaos pues para hacer, y Jehová estará con el bueno. Qué bonito depender de Dios, ¿verdad? Qué bueno es cuando todo se pone en la mano de Dios, cuando es Dios dirigiendo nuestra vida, hermanos. Eso es lo maravilloso, que todo lo que hacemos, todo tenemos que poner en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. Y eso es lo primordial en todo esto, de que todo lo que nosotros hacemos o decimos tiene que ser bajo la dirección de Dios solamente. Por eso Josafat está encomendando esto a los jueces, para que ellos tomen ese cuidado. Ahora bien, hermanos, llegamos al capítulo 20, donde comenzamos a leer al principio del servicio. En este capítulo 20, cuando dice: pasadas estas cosas, ya leímos todo lo que había pasado en la vida de Josafat, todo lo que había acontecido en su tiempo pasado. Pero aquí en el capítulo 20 dice que aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Pero el verso 3 dice: entonces él tuvo temor, y Josafat dice, ¿qué dice? Humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí es donde vemos, hermanos, de que este hombre se encuentra en una situación bien difícil. Vienen contra él este grupo de moabitas, este grupo que viene para atacarlos, amonitas, todos vienen para atacarlos. ¿Y qué está haciendo Josafat? ¿Qué es lo primero que él hace? Cuando decía de que este hombre sí conocía del Señor, dice la Escritura de que viene la amenaza, y esa gran cantidad de soldados moabitas, amonitas y oditas marchó contra Judea. Pero acá en ese verso 3 dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. El depender de Dios en situaciones difíciles, lo primero que se hace es buscar a Dios.
porque en Él está la respuesta, porque en Él está la fortaleza, porque en Él está la sabiduría, porque en Él está la respuesta a lo que usted y yo buscamos muchas veces. Pero dice que Josafat se humilló. Pero ¿qué leímos anteriormente? Dice que Josafat era un hombre que tenía mucha riqueza. Pero llega el momento en el cual la riqueza las deja por un lado y lo primero que él hace es doblar rodillas y poner su rostro sobre tierra y clamar a Dios y pedirle la dirección a Dios. ¿Qué hacer en esta situación? Porque se encuentra en una situación bien difícil, porque vienen moabitas, amonitas y edomitas para atacarlo. Pero la respuesta de Josafat, del rey Josafat, vino en la cual él pide ayuno y él ora y se humilla su rostro juntamente con el pueblo de Judea, reconociendo, aquí es donde podemos analizar esto, hermanos, de cómo este hombre reconocía la incapacidad y la necesidad de la ayuda divina. Era incapaz el enfrentarse a este grupo de soldados, aunque él tenía cierto número de soldados, pero él tuvo temor, dice. Tuvo temor. ¿Y quién no va a tener temor, hermanos? Si viene un batallón sobre uno, ¿verdad? Pero él lo primero que hizo fue, dice, dobló sus rodillas, poniendo su rostro en tierra, y clamó a Dios. Y dice que invitó al pueblo para estar en ayuno y oración, esperando de Dios la respuesta. Pero cuando vamos más adelante, hermanos, dice en esos versos, verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fortaleza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Vemos de que Josafat está en ese lugar, como dice, en esa asamblea, reunido de toda la gente. Pero ahí Josafat está pidiendo la dirección a Dios, juntamente con el pueblo, esperando que Dios va a responder. Y viene la respuesta de Dios. Y eso es lo maravilloso, hermanos, de que si vemos más adelante, esos versículos 14, dice: y estaba, dice el verso 14, ahí Jehaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de las reuniones. ¿Qué descendió en medio de la reunión? El Espíritu Santo. Y escogió a este varón que lleva por nombre Jaasiel. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Josafat estaba con temor, hermanos. Estaba con temor. Pero cuando están reunidos
y el Espíritu Santo escoge a este varón para que traiga la profecía a Jahaziel y le confirme a Josafat y al pueblo de Judá de que la guerra le pertenece a Dios. Hermanos, es Dios quien pelea por sus hijos. En otras palabras, Dios siempre desea que usted y yo no metamos las manos, sino que sea Él quien pelee por nosotros. Y qué maravilloso cuando permitimos que sea Él quien dirija nuestras batallas, que sea Dios quien tome el cuidado en todo aquello que se presenta en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso cómo Dios responde en el momento indicado, declarando de que la batalla le pertenece a Dios y no a Josafat y al pueblo de Judá. ¿Qué descanso puede venir, verdad, cuando escuchamos una palabra de parte? Porque esa palabra descendió del cielo y fue depositada en este varón para que él la publicara, dándole a entender a Josafat de que tenía que confiar en Dios solamente, de que es Dios quien pelea por nosotros. Por eso tenemos que dejar, hermano, que sea Dios quien pelee nuestras batallas. Van a venir guerras a nuestra vida, contiendas, problemas, disensiones y tantas cosas que vamos a pasar en la vida caminando con Cristo Jesús. Pero todo hay que ponernos en las manos de Dios. Porque si nosotros queremos resolver ciertas situaciones, las cosas se van a complicar más. Pero cuando nosotros venimos y doblamos rodillas, en el momento que nosotros doblamos rodillas, las rodillas tocan la tierra, las rodillas se conectan con el cielo. Y hay una conexión del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque hay un clamor delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y vemos de que, por la palabra de que es Dios, como dijo el profeta, hablándole a Judá y a todo el pueblo, de que la pelea, la batalla, la guerra le pertenece a Dios. Dios es el que toma cuidado en la vida de sus hijos, hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Todos sabemos de que hay un enemigo que nos asedia las 24 horas, que siempre va a buscar el daño, la destrucción para el hijo del creyente, para el hijo de Dios, el creyente. Amén. Siempre vamos a ser blancos del enemigo, pero nuestra confianza es Dios solamente. Él. Por eso usted y yo tenemos que aprender a poner la mirada en el blanco perfecto, como lo dice la palabra, que es Cristo Jesús. No a este lado, ni al otro lado, no, ni atrás, ni adelante. Dice que al frente, a lo alto, donde está Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque de Él viene la respuesta, hermanos. Por eso ese versículo 15 es un versículo clave en la historia de la victoria de Josafat, donde Dios le dice a Judá a través del profeta, este profeta Jahaziel: no teman ni desmayen ante este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que es de Dios. Usted y yo tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios solamente. No a confiar en nuestras fuerzas, no. A confiar en el Dios Todopoderoso. A confiar en aquel que nos ha creado a imagen y semejanza. A confiar en Él solamente. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso este pasaje nos enseña una lección de cómo podemos confiar en Dios en momentos difíciles, dificultades, peligrosas muchas veces, y cómo
reconocer cómo Dios pelea nuestras batallas y que la fe y la adoración son nuestras armas, no la fuerza humana, resultando en una victoria sobrenatural cuando se avanza por medio de lo que es la alabanza. Y lo vemos, que no debe de haber temor o desánimo. Dios, por medio de su palabra, nos da un mandamiento divino para reemplazar el miedo por la fe, ¿sí? Incluso ante desafíos y aparentemente insuperables que se llegan a la vida nuestra, hermanos. Tenemos que mantener esa fe en el Señor, de que Él es quien pelea por nosotros. Él es el que va al frente de nosotros, hermanos. Y la palabra dice que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que pueda tocarnos cuando nosotros nos depositamos en los brazos del Señor. Así que, hermanos, las batallas en nuestras vidas no son nuestras, sino de Dios, como les he venido diciendo. Y Él es quien toma cuidado del problema o de cualquier circunstancia. Y no debemos confiar en nuestras propias habilidades o en nuestras fuerzas, sino confiar en Dios solamente. Porque ahí es donde fracasamos muchas veces, cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos. Dice, no, yo tengo la facilidad para esto, para lo otro, y estamos haciendo a un lado a Dios. Hay mucha gente que se mofa y dice, no, pues yo tengo el dinero, con dinero yo puedo comprar lo que yo quiera, ¿verdad? Y se ve a simple vista cómo el dinero y la corrupción se da a conocer. Pero hay momentos en los cuales, situaciones en las cuales solamente Dios puede hacerlo. Porque grande es el amor y grande es la misericordia. Por eso, si vemos más adelante, hermanos, en el versículo 17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ve la salvación, dice, de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con ¿quién, dice? Con nosotros. Con vosotros. Entonces Josafat se inclinó, ¿a dónde? Rostro a tierra, y asimismo tomó Judá y los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron ¿a quién? A Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pónganse a pensar en esto, hermanos, en esto. Josafat está al frente de esta batalla. Pero lo que Josafat está declarando al pueblo de Judá, de Jerusalén, no le está diciendo que se preparen con armas. ¿Sí? Porque una batalla se lleva a cabo entre dos ejércitos, pero tiene que haber armas para poder atacarse uno con otro. Mientras que en este pasaje es algo diferente, porque Josafat se inclinó a tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores, para adorar a Dios. Y él lo que les aconseja es cómo tienen que salir a atacar ellos, diciéndoles, crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí?
Pero dice, y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Miren lo que hace. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza y la adoración. En medio de la alabanza es cuando Dios hace cosas grandes. Es donde Dios se glorifica. Por eso cuando venimos a la casa de Dios y adoramos al Señor, hermanos, dice el canto, es un canto maravilloso cuando dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué dice? Suceden cosas, ¿verdad? Y cosas maravillosas. Yo he visto momentos en tiempos de alabanza, de adoración, testimonios, que cuando está la alabanza y la adoración, hermanos, gente que está adorando a Dios es liberada por los demonios. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¡Qué tremendo! Cómo Dios se glorifica. Cómo en medio de la alabanza y la adoración Dios hace milagros y prodigios y sanidades. Cómo Dios se manifiesta cuando hay un corazón entregado a Dios en la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque somos liberados muchas veces de tantas cosas que durante el día o la semana hemos venido cargando en nuestra mente y dentro de nuestro corazón muchas veces. Pero es la alabanza la que rompe cadenas, hermanos. Es la alabanza la que destruye el peso del yugo que nos asedia muchas veces. Por eso Josafat prepara al pueblo para que vayan y se presenten de esa manera y les dice: glorifiquen a Jehová porque su misericordia es para siempre. Qué recomendación la que le da, ¿verdad? Por eso cuando vemos ese capítulo 20 una vez más, de lo que es del versículo 1 al 15, hermanos, es acá donde podemos ver cómo este hombre Josafat, siendo rey, él se humilló para consultar a Jehová Dios. Por eso hay un consejo en la palabra del Señor, hermanos, de que cuando se presente cualquier dificultad en nuestra vida, vayamos y busquemos al Señor. Doblemos rodillas, clamemos a Dios. Este hombre lo hizo. El poder depender de Dios solamente. Porque de que van a llegar situaciones a nuestra vida, hermanos, llegan. Y esos están en el camino, no las buscamos nosotros. Y cuando llega una cosa, como que se agarra una de la mano de la otra, ¿verdad? Y todas llegan juntas. Y uno dice, pero se acaba de salir de esto. Y ya está esta otra cosa. Acabo de pasar este tiempo de enfermedad y ya un dolor de espalda, ¿verdad? Hablando físicamente, en lo físico, a veces en lo económico, ¿sí? O cosas materiales. Pero siempre vamos a encontrarnos con estas situaciones, hermanos. Por eso usted y yo tenemos que enfocarnos solamente en Dios. Porque en Dios está la respuesta. Y vemos que Josafat lo hizo de esa manera. Pero lo que a mí me impacta es cómo este hombre, siendo rey, este hombre teniendo riquezas, teniendo muchas fortunas, hermanos, como lo leíamos en el capítulo 18, porque dice que tenía muchas cosas en abundancia, como Dios lo había enriquecido y tenía una gloria él. Pero cuando se encuentra en esta situación, lo primero que él hace es doblar rodillas y poner su rostro sobre la tierra. Y en ese otro versículo, cuando vemos, hermanos, más adelante, en el verso 18, hace lo mismo cuando dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Es difícil muchas veces que cuando estamos pasando situaciones adversas, hermanos, el poder alabar a Dios, ¿verdad? Venimos a la iglesia y nos sentimos atribulados muchas veces. Vemos de que muchos sienten la presencia del Señor y nosotros secos muchas veces espiritualmente. Y decimos, ¿pero por qué? Hermanos, es porque necesitamos ir a la fuente que es Cristo Jesús. Saciarnos de Dios
para poder recibir la fuerza y la fortaleza para poder seguir adelante. Sabemos de que el enemigo buscará la manera de cómo estorbar nuestro caminar con Cristo. Pero depende de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, el ponerle atención al enemigo o ponerle atención al Dios Todopoderoso. Depende de nosotros. Yo le digo, el enemigo ha venido muchas veces y ha puesto muchas cosas en mi cabeza. Si yo fuera otro, ay, gracias vos. No, porque sé el daño con el cual él viene, la sutileza que él usa. Dice que se viste como ángel de luz. Y nosotros, al ver, oh, qué bueno. Pero depende de nosotros, porque todos vamos a ser probados, hermanos. Todos. Yo vengo del trabajo hace unos años atrás y tengo planes de salir el otro día a hacer un mandado. Y digo yo, no traigo gas suficiente, tengo que ir a echar gas para no madrugar. Y así me levanto, me arreglo y me voy a donde voy. Pero de lo contrario tenía que venir a echar gas. Y dije yo, voy a echar gas, salgo de mi trabajo. Y me vengo y paso a echar gas ahí en la Alvarado y la Tempo. Ahí en una gasolinera, la PM que está ahí. Silencio aquello, 12 de la noche. Voy a pagar la gasolina a la ventanilla. Echo gas. Me subo al carro. Y cuando lo estoy arrancando, veo para este lado y está una mujer acá. Parece modelo en este lado. Y me dice, llévame contigo. Llévame contigo. Y cuando yo veo acá mujer, digo, en el nombre de Jesús, yo te reprendo, Satanás. Fueron las palabras que salieron, hermano. Yo no surgió algo. Y cuando yo regreso la mirada para ver los carros y vuelvo a ver otra vez, ya no vi aquella persona. Y empecé a ver si se había escondido detrás de las pompas de la gasolina. Nada. Se los cuento para la gloria de Dios. Quizá diga, ay, que el hermano, súper espiritual. No, hermanos. Es la misericordia de Dios cuando Dios cuida de sus hijos. ¿Sí? Es Dios cuidando la vida de nosotros. Cuando aprendemos a depender de Dios solamente, Dios va a tener cuidado de nosotros. Pero si nosotros jugamos, vamos a tener dificultades en la vida, hermanos. Yo me quedé ese día impresionado por lo que Dios hizo. Me fui a la casa, lo primero que hice fue doblar rodillas y decirle, Señor, gracias. Gracias por cuidar de mí. Y ahí Dios confirmándome, Salvador, yo estoy contigo. No te voy a dejar. Qué lindo, qué maravilloso. Cómo Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Por eso, a pesar de toda la riqueza que este hombre tenía y poder, se humilló para buscar a Dios, pidiéndole la dirección ante esta situación. Por eso, ese Salmo 138, verso 6 dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo, dice, lo ve de lejos. Qué importante es en la vida del creyente que haya humildad, hermanos. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Porque ese es el problema muchas veces en la vida de muchos creyentes, hermanos. Se olvidan de dónde Dios los ha sacado. ¿Verdad? Se olvidan de dónde Dios los ha sacado. Yo no me olvido de dónde Dios me ha sacado a mí. Yo no me olvido dónde yo crecí. ¿Sí? Yo lo tengo presente, hermanos. Donde yo conocí y empecé a crecer y a conocer de Dios. Por eso yo siempre le doy gracias a Dios, porque es algo maravilloso no olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Porque muchas veces se olvidan.
Hay gente que se llena de orgullo y de vanidad, de vanagloria, y se olvida y dice, oh no, yo no era uno de ellos, ¿verdad? Pero cuando nosotros reconocemos de dónde Dios nos ha sacado, decimos, gracias Señor por tu amor y tu misericordia. ¿Quién era yo y dónde ahora Dios nos tiene? Crecí en una familia en la cual no conocían de Dios. Una familia que fueron instruidos en el catolicismo. Llegué como niños, como los que tenemos acá, descalzos, sin zapatos. Y no me da pena decirlo. Lo que tenía solamente era un par de botas de hule. Y así crecí. Hasta la edad de 9, 10 años fue que yo logré, con la ayuda de Dios, ponerme un par de zapatos. Siempre andaba con botas de hule y mi papá me había hecho unos caites para ponérmelos. No me daba pena. Iba a la escuela como cualquier niño, unos iban con sus zapatos tenis y yo los veía y decía, algún día voy a tener unos zapatos. Iba a la escuela, regresaba. Recuerdo que mi mamá siempre en las noches se ponía mi mamá a sacarme las espinas de los plantas de los pies muchas veces. Cuando yo vine a este país y Dios me empezó a bendecir, gracias a Dios. Y un día orándole al Señor le dije, Señor, gracias por la bendición que tú me has dado. Y yo pude sentir de parte de Dios y me dice el Señor, Salvador, nunca te vayas a olvidar de dónde yo te he alcanzado. No te vayas a olvidar. Por eso, hermano, cuando yo veo este pasaje, esta reflexión, no tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Sino que ser agradecidos con Dios por todo lo que hemos logrado. Sé que todos hemos crecido de una forma diferente. Otros nacieron en una cuna de oro, como dicen, con dinero y todo. Pero otros no crecimos con esa bendición. Pero crecimos con el amor de Dios en el hogar. Así crecí yo. Por eso, este pasaje, hermanos, cuando yo veo que este hombre dice que se humilla, a pesar de todo lo que él tenía, él reconocía de que él dependía de Dios solamente. Y así debe de ser nuestra vida, hermanos. Depender de Dios solamente. No de lo que tenemos, de la cuenta del banco, de cosas materiales, que son buenas, pero sobre todas las cosas, depender de Dios solamente. Y depender buscándole en humildad. Amén. Porque el poder de Dios se mueve cuando usted y yo le adoramos. Cuando usted y yo glorificamos el nombre de Dios. Se estremece aquellos lugares cuando hay un pueblo que alaba a Dios. Y sabemos de que las batallas se ganan de rodillas. Las batallas se van a lograr cuando usted y yo doblamos rodillas, hermanos. Pero hay que hacerlo con humildad y sencillez de corazón. Por eso el orgullo, la altivez, no tiene que morar en nosotros. Porque corre el peligro un creyente cuando se deja enraizar en lo que es en sí el orgullo, la vanidad. Y después es difícil arrancarlo. Pero tenemos que crecer en humildad y sencillez de corazón. Si es que queremos ver que Dios se glorifique y que Dios haga cosas grandes en nuestra vida. Con esto voy a terminar. Por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y verso 7, dice que la victoria será nuestra, hermanos. Siempre y cuando estemos conectados con Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Si usted y yo estamos conectados con el Señor, la victoria la tendremos. Porque la victoria Dios ya nos la ha dado. Pero depende, como les decía, de usted y de mí. Y con esto termino en este versículo 15 del capítulo de San Juan, verso 5, cuando dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí,
nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan, dice, en el fuego. ¿Y qué dicen? Y arden. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres. ¿Y qué dice? Y os será hecho. El permanecer en el Señor, hermanos. El permanecer en el Señor es una victoria. Amén. Depender de Dios solamente. Josafat logró la batalla. Dice que estos que vinieron contra él, Dios hizo que se matara uno contra otro. Al punto de que Josafat y su ejército no metió las manos. ¿Quién hace eso? Dios solamente. Cuando le pedimos a Dios la dirección, cuando rogamos a Dios que sea Él quien pelee. Por eso Él es quien pelea la buena batalla de la fe. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Que no somos nosotros, sino que es Dios peleando por nosotros. Amén. Amén. Tenemos que depender de Dios solamente. Y esto lo aprendemos y lo vamos asimilando cuando doblamos rodillas delante de Dios. Porque es ahí donde podemos ver cómo Dios se glorifica. Podemos ver cómo Dios obra. Cuando hay corazones entregados, corazones sencillos, corazones humildes. Por eso yo veo mucho creyente a veces. Y he visto en mi caminar mucha altivez, mucho orgullo, mucha prepotencia. Y me da tristeza. Porque no hay humildad. Y tenemos el ejemplo de Cristo Jesús. De que Él dice que se hizo humilde. Y en esa humildad fue llevado a la cruz. Se humilló, dice. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que todas rodillas se doblen en el nombre de Jesús. Y puedan confesar de que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, movámonos en esa humildad que Dios espera de nosotros. Cuando vengan situaciones, doblemos rodillas y le pidamos la dirección a Dios. No nos apartemos solitarios, no. Busquemos el rostro del Señor. Busquemos de esa ayuda que necesitamos como hijos de Dios. Porque si no lo hacemos, el enemigo tomará ventaja y va a ser de estragos en nuestra vida. Busquemos la presencia del Señor. Josafat logró la victoria porque él buscó a Dios primeramente y Dios le dio la victoria. Amén. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. A pesar de todas las cosas que vienen a nuestra vida, hermanos, tenemos que confiar en el Señor solamente. Confiemos en Dios. Su palabra lo dice, que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Amén. Y vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta hora. Te doy gracias, eterno Padre, que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Dios mío, bendito Dios. Sabemos y entendemos, amado Padre, en el caminar juntamente contigo, Jesús,
Vamos a tener dificultades, problemas, situaciones adversas. Pero sabemos de que tú eres nuestra confianza, eterno Padre Celestial. Sabemos, Señor amado Dios, de que tú eres el único que puede abrigarnos en momentos difíciles, eterno Dios Todopoderoso. Oh Cristo de la gloria. Por eso, Señor, pedimos la dirección tuya, Padre. Que sea tu Santo Espíritu tomando el cuidado en la vida de nosotros, amado Padre. Oh Cristo de la gloria, enséñanos a depender solamente de ti, amado Padre. Oh sí, Señor amado Dios. Necesitamos, Cristo de la gloria, estar conectados a ti solamente, Padre Santo. Aleluya. Oh sí, Señor, toma el cuidado en la vida de cada uno de mis hermanos, Cristo de la gloria. Por esos momentos difíciles que se pasan, Señor amado Dios. Pero sabemos, Dios mío, Cristo de la gloria, que tu palabra lo dice, de que todo lo que tú permites obra para bien en la vida de tus hijos. En aquellos que hemos sido llamados, como lo dice tu palabra, Señor amado Dios Todopoderoso. Ayuda a tu iglesia, Señor amado Padre, a pasar esos momentos difíciles, donde solamente la guianza de tu Santo Espíritu viene para fortalecer nuestras vidas, Señor amado Dios, y traer dirección, amado Padre, para poder ver la respuesta y para poder ver, Señor, los propósitos que tú tienes en nuestra vida, Dios mío, aleluya. Ayuda a mis hermanos, Señor, aquellos que están pasando momentos difíciles, Dios mío, bendito Dios. Que sea tu Santo Espíritu obrando, eterno Dios, aleluya. Oh, guárdalos, Cristo de la gloria. Que siempre, Señor amado Dios, esté la cobertura del poder divino tuyo, Señor. Y que todo dardo maligno que quiera estorbar, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Somos tus hijos, somos tu pueblo, amado Dios, aleluya. Por eso, eterno Padre, yo te pido, Señor amado, que tú tengas el cuidado en cada uno de tus hijos, eterno Dios Todopoderoso. Sabiendo de que estando en tus manos, nadie nos podrá arrebatar, amado Dios, aleluya. Porque tú eres más poderoso que el que está en este mundo, Señor amado Dios. Depositamos nuestras vidas en tus manos, amado Padre, nuestras familias, eterno Dios Todopoderoso, para que seas tú dirigiendo la vida de cada uno de nosotros, cada familia, cada matrimonio, Señor, con sus hijos, amado Padre, Dios Todopoderoso, y poder ser fortalecidos y llenos de tu presencia, eterno Dios, aleluya. Gracias por este tiempo, Señor amado. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Amén.